Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más preguntados también a salud laboral en todos los tiempos. Al igual que hace 5 años en aquel vídeo del esquema sobre mi pizarra, pues vamos a hacer ahora otro vídeo de pizarra. Esta vez voy a utilizar una de mi ordenador y en él vamos a explicar todo sobre la incapacidad, dividiendo entre la temporal y la permanente. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre la ruta de la incapacidad, todos los pasos, todos los tiempos, todos los agentes que intervienen y dónde estamos nosotros dentro de toda esa espiral de acontecimientos. Se trata de un tema muy preguntado en todo tipo de agentes y frente al cual existen una serie de falsos mitos, leyendas que luego al final de nuestro vídeo iremos desmontando y algunas de ellas os diré que sí son más reales y que tenéis que tener más ojo y más precaución en ellas porque considero que son importantes de comprender. Si es la primera vez que estás en mi canal, encantada de saludarte. Yo soy Paula, soy médico especialista en medicina del trabajo, me dedico a la salud laboral y en mi canal ayudamos a las personas a que entiendan mejor estos conceptos relacionados con la salud y con el trabajo. Antes que nada, quisiera hacer un pequeño disclaimer. Mirad, yo no estoy trabajando ni he trabajado nunca en el INS, ni tampoco he trabajado nunca en mutuas, ni he sido médico del Sistema Nacional de Salud como los médicos de familia. Por lo tanto, yo soy un agente totalmente externo que está ahí un poquito de testigo de todo lo que los demás hacen y yo veo a las personas trabajadoras en un momento dado, pero no las puedo hacer el acompañamiento en todo el proceso, dado que para que la gente venga a verme a mí necesito que estén de alta laboral. Sin embargo, en la teoría hay muchas cosas que en nuestros vídeos podemos resolver y además yo como no tengo nada que vender ni participo en ningún despacho de abogados, pues eso que me llevo porque no tengo conflicto de intereses al respecto. Paradójicamente, nos preguntan muchas cosas en relación con todo aquello que ocurre cuando no estáis en activo laboral o cuando no estáis trabajando. Esto ocurre porque es un territorio muy incierto, al menos en España, en nuestro país, pues tenemos que tener claros una serie de conceptos para evitar que se nos pasen ciertos plazos y conocer ciertas pautas que nos van a ayudar a encontrar finalmente lo que nosotros íbamos buscando. Para comenzar nuestro vídeo vamos a indicaros que todo lo que vamos a ver a partir de ahora va a depender de una única raíz y es el motivo por el cual estamos de baja. Principalmente vamos a tener dos grandes familias de contingencias, que son las contingencias comunes y las contingencias profesionales. La manera más sencilla de definir lo que es cada una es que contingencia común es, de forma general, todo aquello que no es una contingencia profesional. Y claro, me dirás, pero bueno, es que eso es un gran cajón desastre. Pues vamos a ver un poquito algunos ejemplos de cada una para tenerlo súper claro. Las enfermedades comunes son aquellas que de forma genérica podemos contraer o podemos desarrollar sin necesidad de estar trabajando en ningún sitio y que no tienen aparentemente nada que ver con el entorno laboral. Las más típicas pues son los procesos infecciosos, así en general, y las enfermedades crónicas que tienen las personas, por ejemplo, pues la artritis, el Crohn, la hipertensión arterial, la diabetes, también se incluyen dentro de las contingencias comunes el accidente no laboral. Os voy a dar un ejemplo. Si estamos de ruta por la montaña en bici o nos caemos en casa, pues estos son accidentes que nada han tenido que ver con nuestro trabajo. Por lo tanto, entran dentro de este grupo. Ahora os mencionaré algunas situaciones en las que no se tiene del todo claro, al menos al principio, qué es lo que nos está pasando. Por lo tanto, vamos a ver un poquito algunas de esas situaciones dudosas a continuación. Dentro de las contingencias profesionales, la que más destaca son los accidentes de trabajo. Dentro de aquí hay algunas variedades que veremos justo ahora y sobre todo la que más dudas nos suscita siempre, que es la enfermedad profesional. Estas tienen que estar por ahora dentro del cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299. Y estas son bastante reconocibles. Lo que ocurre es que conllevan muchas veces este llamado periodo de observación en las cuales no se tiene del todo claro cuál es la entidad o cuál es el origen que ha podido tener y cuando aparecen todavía no se han clasificado como contingencia profesional, sino que la persona ha enfermado y simplemente se le considera de baja por enfermedad común. Muchas veces para llegar a una correcta clasificación no se puede acertar a la primera, sino que tiene que haber un estudio de esta casuística. Dentro de los accidentes de trabajo, por supuesto, tenemos los in itinere y los in mission, de los cuales hablaremos en otro vídeo para ver un poco en qué consiste cada uno y qué requisitos tienen que tener. Cuando haya pasado cierto tiempo, el periodo de observación de la enfermedad profesional, en la teoría, por supuesto, también es una contingencia profesional, pero como os digo, a veces no se tiene claro y con frecuencia acaba dentro del saco de la enfermedad común. En color azul vamos a referirnos a las contingencias comunes a partir de ahora y usaremos el color verde para referirnos a las contingencias profesionales. En este punto, sobre todo, a la gente le interesa cómo y cuánto se cobra y quiénes son los agentes que intervienen, quiénes nos van a hacer el seguimiento, quién decide sobre nuestro paradero. Todo eso lo vamos a ver justo ahora. Los ejemplos que os voy a mencionar a continuación vamos a empezar desde lo que es más frecuente, que son las enfermedades comunes. Es desde el día 1 de baja, pues nosotros hasta el día 3 en general diremos que no cobramos nada. Hay situaciones en las que nuestra empresa tiene un convenio que mejora esto. Entonces, lo mejor que te puedo aconsejar es que preguntes en tu lugar de trabajo si esto existe, para saber qué va a pasar entre el día 1 y el día 3.
Cuando llevemos entre el día 4 y el día 20 aquí, que lo que vamos a cobrar es el 60% de nuestra base reguladora. La base reguladora tiene un cálculo complejo que ya os lo han puesto en muchos otros vídeos los abogados laboralistas y la gente especializada en derecho laboral y en economía. Y bueno, pues es una representación de nuestro salario y la cifra de referencia que tomaremos a lo largo de todo el vídeo. Finalmente, desde el día 21 en adelante, cobraremos el 75% de nuestra base reguladora. Y esta división entre contingencias comunes y contingencias profesionales es muy importante porque en la contingencia profesional se cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente al hecho que la ha motivado. Generalmente suelen ser accidentes de trabajo y bueno, esto es lo que provoca que muchas veces queramos notificar lo que nos ha pasado o que se considere lo que nos ha pasado como profesional ya de entrada, aunque es un camino con frecuencia bastante tortuoso. Recuerda también que muchas enfermedades profesionales no cursan con baja justo desde el primer día porque no se tiene a lo mejor una repercusión funcional muy clara. Y hay accidentes laborales que efectivamente no cursan baja. Puede ser una situación de una baja que llaman ultra corta, que es pues baja y alta el mismo día. También hay situaciones que no se llaman accidente laboral, sino incidente, pues es en aquellos casos en los que no hay daños personales, sino daños materiales únicamente. Pero de esas situaciones aquí no vamos a hablar porque no era el tema. En nuestra columna de la izquierda, la gestión concurre en el médico de cabecera, el médico de familia que pertenece al Sistema Nacional de Salud. Aquí lo resaltamos en color azul. Por otro lado, las contingencias profesionales recae la gestión de las mismas sobre la llamada mutua colaboradora de la Seguridad Social y todo lo relacionado con las cosas que hace la mutua la vais a ver en el vídeo que os dejo a continuación en la tarjeta. A partir de ahora se generan dos caminos que van a tener algunos puntos comunes y algunos puntos no comunes. Lo vamos a ver ahora en esta nueva imagen de la pizarra que vamos a titular El camino de la incapacidad permanente. Vamos a seguir con el mismo código de colores que llevábamos hasta ahora, que nos ayudará a entender nuestro mapa de conceptos mucho mejor. He tenido que hablar de todo esto de la incapacidad temporal para poder entender ahora lo que es la incapacidad permanente. Y para ello vamos a dibujar una línea del tiempo como en la clase de historia de cuando estábamos en el instituto. Y esta línea del tiempo comienza el día 1 y tiene varios hitos más. Acabo de señalar el día 365 y ahora vamos a señalar al final de esta línea discontinua, que es un camino un poquito especial, en el día 545. Día 365, pues claro, corresponde a un año natural y día 545 corresponde a 18 meses. Vamos a hacer aquí en azul nuestra línea del tiempo estando de baja durante un periodo de un año natural por contingencias comunes. Recuerda, estamos ahora hablando de una baja por una enfermedad común o por un accidente no laboral y nos la gestiona nuestro médico de familia. El médico de familia nos va emitiendo los partes de baja. Antaño se tenía que ir a recogerlos al centro de salud y hacer revisiones que siempre eran presenciales, pero actualmente han cobrado mucha mayor importancia las citas telefónicas. Todo esto va a depender un poco del proceso que haya motivado tu baja. Por ejemplo, pues es muy frecuente que con una cita telefónica sea más que suficiente para saber cómo tú te encuentras y cómo tú estás. Pero hay algunas ocasiones en las que se necesita ver a la persona y explorarla para saber si su periodo de recuperación ha llegado a su fin o si por el contrario va a necesitar más tiempo para recuperarse. Cuando una persona ha sido hospitalizada, pues lo más normal es que la revisión de las bajas sea por la vía telefónica y ya cuando estéis más recuperados probablemente os citarán en presencia física. Ahora que estamos hablando sobre hospitalizaciones, recordad que si lo que os ha llevado a estar de baja os ha llevado también a estar en el hospital ingresados, vais a cobrar desde el primer día la incapacidad temporal y esto se hace de forma automática, no tenéis que pedirlo en ningún sitio. Ahora, por esta parte, las contingencias profesionales, aquí resaltadas en color verde, vamos a encontrar que nuestro seguimiento y nuestra gestión corre a cargo de la mutua. La mutua también nos va a hacer un control de IT mediante los médicos que tiene en su centro asistencial. También tiene médicos que son gestores, pero con los que vais a tener mayor trato, si es el caso, pues iréis a verlos en persona a lo que se llama el centro asistencial de la mutua. Os voy a contar ahora un aspecto un poco curioso e inesperado que le ocurre a muchas personas y es que de repente, estando de baja por enfermedad común, reciben llamadas y controles por parte de médicos de la mutua. Esto a veces es así, porque la mutua, pues como su propio nombre nos indica, es una entidad gestora colaboradora de la Seguridad Social y en ocasiones se les pide que intercedan en el control de las contingencias comunes. Hay algunos casos concretos, pero bueno, yo te lo he dicho como curiosidad, para que sepáis que si te llama la mutua y tú estás de baja por algo que no es de la mutua, para que sepas que esto existe y puede pasar. Bueno, habéis visto que las dos flechas terminan y empiezan de la misma manera. Terminan en el día 365 y vamos a dibujar aquí nuestro ojo y le vamos a poner nuestro signo de precaución porque una vez que estamos aproximándonos a esta fecha, que es una fecha clave para entender cómo funciona todo esto, vamos a entender que
el médico de cabecera y la mutua se les va a terminar ya su oportunidad para poder gestionar nuestro proceso de baja cuando llegamos a esta fecha. Ya no van a ser quienes decidan sobre nuestro paradero. Conforme se va acercando el día 365, toma las riendas de todo lo que nos está pasando un agente que es muy conocido por todos, pero a la vez tiene caminos que son inescrutables y a veces muy difíciles de comprender y de seguir. ¿Qué pasa entonces en un año? Pues que pasamos a formar parte de todo el ámbito de actuación del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es frecuente que justo cuando se vaya aproximando el año, vuestro médico de cabecera os llame para haceros una revisión un poquito más exhaustiva y otorgándole mayor nivel de premura en veros, porque probablemente si justo excede el año ya no va a ser posible que el médico de familia os dé el alta por su propia cuenta, sino que lo que va a pasar es que perderá el control de la situación porque lo ha asumido el INS. Por eso, en muchas ocasiones nos encontramos que la persona justo ha vuelto al trabajo cuando llevaba 11 meses y 2 semanas, por ejemplo, para evitar que se produzca precisamente esta falta de control sobre la baja temporal. Bueno, yo estoy dibujando el INS como una entidad física, pero quiero que sepáis que en el INS como tal hay profesionales de todos los tipos y hay sobre todo pues el famoso tribunal médico que se llamaba antes, ahora es más correcto denominarlo equipo de valoración de incapacidades. También os pongo aquí en color verde que las contingencias profesionales pues salvo muy contadas excepciones que no son objeto de este vídeo, van a correr a cargo ya pasado el día número 365 a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Recordad que este vídeo tampoco trata sobre los regímenes especiales que no son como el régimen general de la seguridad social, pero para ellos hay que hacer vídeos aparte porque son todo un mundo paralelo. Y a partir de ahora, la persona trabajadora que ahora mismo se encuentra en esta situación se pregunta, pues, ¿qué va a pasar conmigo ahora que ya llevo un año de baja? Bueno, pues esta situación generalmente puede tomar 2 caminos a partir de ahora. En general solo 2, puede haber un tercero, pero de ese hablaremos después. El primer camino que el INS puede tomar es el de notificarte mediante una de sus habituales cartas la situación de que vas a volver de alta laboral y te vas a reincorporar a tu puesto de trabajo, tal como estabas antes. Es decir, alta para trabajar al día siguiente. Esto, para muchas personas, es una situación totalmente imprevista, pero yo quisiera que la tuvieras presente porque muchas veces sí que terminamos en esta situación, porque el INS juzga oportuno darnos el alta ya que cree que hemos mejorado lo bastante o prevé que el trabajo que nosotros desempeñamos, y aquí está la clave de todo, prevé que nuestro trabajo no va a interferir significativamente en un empeoramiento de nuestro estado de salud. Yo no sé si alguna vez habrás escuchado esa leyenda que circula por ahí de que hay una lista de enfermedades frente a las cuales el INS sí o sí concede la incapacidad. Bueno, no existe como tal una lista. Lo que pasa es que existen, eso sí, una serie de enfermedades que por su curso y por su pronóstico generalmente conducen a que el INS decida mantenerte de baja un tiempo más. Pero que sepas que una lista como tal con enfermedades en las que sí o sí te van a mantener de baja durante más tiempo o te van a conceder sí o sí la incapacidad permanente, quisiera decir que eso no funciona de esa manera. Es un caso individualizado, cada uno de vosotros lo que tenéis no tiene por qué ser sí o sí causa de incapacidad permanente. Algunas veces incluso se da por hecho que la persona va a volver a trabajar porque creemos que lo que ha pasado es totalmente sin importancia y el INS va y decide que no, que incapacidad y que de tipo permanente y además en grados muy altos. A veces ha podido pasar. Esto también a muchas personas les puede pillar por sorpresa y pueden no entender por qué ha pasado esto, pero luego os daré algunos ejemplos para entender un poquito por qué el INS a veces se puede pronunciar de maneras inesperadas. Ten en cuenta que tan importante es la enfermedad o el accidente que a ti te haya ocurrido como el trabajo al que luego regresas. No es lo mismo si me cae a mí un tiesto en la cabeza desempeñando mi trabajo y yo me quedo para allá y se me olvida toda la medicina y todo lo que yo hago en mi trabajo, pues evidentemente el INS va a juzgar que probablemente nunca recupere la memoria, ¿vale? Me pongo en el caso más extremo, pero yo quiero que sepáis este ejemplo porque es muy fácil de comprender. Si a mí me pasa que pierdo toda mi memoria y pierdo toda mi capacidad para desempeñar mi profesión, el INS, claro, me va a mandar a mi casa y me va a conceder probablemente una absoluta, porque entenderá que con mi situación no voy a poder hacer ningún trabajo aparte del mío que ya tenía. Entonces, bueno, sería una situación muy extrema, pero veis que bien se entiende, ¿verdad? En cambio, y os voy a poner un caso mucho más a la orden del día con todos nosotros. Si yo desarrollo un síndrome de túnel carpiano porque, bueno, pues he estado desempeñando un montón de tareas que me comprimían el túnel del carpo a lo largo del día, por ejemplo, el tecleo del ordenador, el uso de ciertos ratones y la falta de pausas pueden haber contribuido a eso. También me gusta el tenis, también me gustan tocar la guitarra, también me gusta hacer muchas cosas. No se tiene claro si el foco ha sido laboral o ha sido exclusivamente doméstico, pero el caso es que yo tengo un túnel carpiano. Entonces, lo intento tramitar por la mutua y la mutua me dice, es que esto no es una cosa exclusivamente laboral. Aquí han interferido otros factores. Bueno, esto puede pasar. Pero pongamos que yo me opero de ese túnel carpiano, ya sea por la Seguridad Social o ya sea por la mutua, en el caso de que lo hayan
tramitado como suyo y yo me recupero espectacularmente de mis 2 manos con mis 2 túneles carpianos operados. Entonces el INS va a decir que a trabajar, porque yo ya se supone que estoy bien para hacer lo mío, lo que venía haciendo desde antes. Como veis, es misteriosa a veces la interrelación que hay entre nuestro proceso de salud y lo que el INS finalmente va a dictaminar. Quiero que sepáis también que tenéis un plazo muy reducido para poder hacer cualquier reclamación y en esto sí que quisiera insistir. Nada más que vosotros recibáis la notificación en vuestro domicilio, en ese sobre, disponéis de 4 días naturales, no hábiles. Solo 4 días para reclamar en caso de no conformidad. Recordar esto para pedir cita lo antes posible con vuestro médico de familia para saber cómo tenéis que obrar a continuación en el caso de que no estéis conformes. Pero no perdáis el tiempo. Este punto es uno de los que más disgustos ocasiona después porque si se pasa el plazo luego no se puede reclamar. La otra dirección que tomaría este camino es a conceder una prórroga de la incapacidad temporal. La situación de prórroga es la que antes habíamos marcado en forma de una línea discontinua que nos conduce desde el día 366 hasta el día 545, es decir, del mes 12 al mes 18. Esto ocurre cuando el INS considera, bajo su criterio, que durante ese periodo de 6 meses adicionales tú te puedes recuperar significativamente de lo que tú tienes. Esta situación la vemos con frecuencia pues, en enfermedades de aparato digestivo, por ejemplo, operaciones quirúrgicas complejas, infartos agudos de miocardio, ictus incluso. También hemos tenido muchas enfermedades oncológicas que terminan un poco así, porque a lo mejor les falta una serie de ciclos terapéuticos o les falta una serie de intervenciones o rehabilitación que el paciente todavía justo en 12 meses no está preparado para volver, pero se puede acoger a esta prórroga. Bueno, ¿y qué ocurre cuando hemos llegado al día 545? Bueno, existen situaciones muy excepcionales en las que el INS decide hacer lo que se llamaría una prórroga de la prórroga y esto es muy extraordinario. Se trataría de estar en incapacidad temporal desde el día 546 al día 730 y esto es lo máximo que una persona en España puede estar en incapacidad temporal. Se trata de situaciones, como os digo, mucho menos frecuentes en las que el INS juzga que tal vez y solo tal vez en ese periodo de 6 meses más te vas a poder recuperar significativamente sin tener que tramitar la incapacidad permanente, que es justo el paso que viene a continuación. Mirad una cosa, si el INS, por el contrario a lo que hemos dicho, tiene absolutamente claro que la enfermedad que tú padeces no va a mejorar ni siquiera en ese plazo desde los 12 hasta los 18 meses, entonces va a iniciar ya el expediente de incapacidad permanente. Justo ahora nos vamos a meter en eso, vamos a utilizar los 3 colores del semáforo que a mí me gusta utilizar para explicar este concepto y vamos a meternos con ello ahora explicando todo. Explicaremos los cobros, explicaremos las obligaciones y los derechos que tienes en cada una de estas situaciones y explicaremos algunas curiosidades y dudas más frecuentes. Volvemos otra vez al inicio en un breve repaso de todo lo que llevamos hasta ahora y simplemente decirte que todo este material siempre lo convierto a texto ya en formato como el Word y como el PDF. También hago imágenes para que todo esto que hemos hablado esté en un lenguaje más comprensible y en una letra que sea entendible por todos, como siempre hago con todo mi material que está disponible en mis publicaciones en todas las plataformas. Subo material, estate pendiente en el resto de mis redes sociales también para encontrar material adicional de apoyo a lo que hemos comentado en el día de hoy. Imaginaos ahora que os llega ya a casa la carta del INS determinando que se os abre ya el expediente, ya por extinción de plazos. Imaginaos que hemos llegado al día 545 de nuestra baja y el INS entonces ha tramitado una cosa que se llama el expediente de incapacidad permanente. Pero la incapacidad permanente, como vosotros sabéis, no es una sola, tiene una serie de subcategorías que justo vamos a ver. Ya las vimos en el anterior vídeo que os hice hace 5 años, pero merece la pena hacer un nuevo esquema en el que pongamos algunos datos adicionales que antes no os conté. Tenéis que recordar que la incapacidad permanente no es una situación de carácter definitivo. Esto el INS lo determina de la siguiente forma, revisando cada caso cada 2 años. Además, en la situación de incapacidad permanente, salvo un caso que lo veremos en último lugar, no significa necesariamente que tú vayas a dejar de trabajar en toda tu vida. Vas a tener en cuenta esto. No significa que hayas llegado al final de ningún camino, al menos en lo que respecta a tu vida profesional. Si bien es verdad que la mayor parte de la gente que conozco con una total está conforme con eso y no desea volver a trabajar ni en lo suyo ni en ninguna otra cosa y con eso se quiere quedar así hasta la jubilación y más allá, pues esto es una cosa totalmente entendible. Yo lo entiendo, me parece hasta cierto punto lo normal porque hay muchas personas que llevan precisamente buscando y luchando por esto un montón de años y yo lo entiendo. Estoy de acuerdo con que en algunos casos esto es el final de la vida laboral. Pero eso, para las personas que sí desean ampliar lo que van a ganar, porque ahora veremos lo que vais a ganar en esta situación, pues no significa necesariamente que se vayan a quedar atadas de pies y manos estas personas, como veremos justo en este momento. Bueno, esencialmente vamos a tener 3 tipos de incapacidad permanente. Hay un cuarto subtipo, pero en realidad es una variante del último, que es el de la incapacidad permanente absoluta. Se trata de la subcategoría de la gran invalidez, pero no la he traído a propósito de nuestro vídeo. ¿Por qué? Pues porque en situación de gran invalidez, yo en medicina del trabajo nunca he conocido a ningún empleado que se encuentre así. Sé que existen, pero normalmente necesitan la ayuda de una tercera persona para poder desempeñar las tareas más básicas de la vida diaria y esto antoja muy difícil cualquier tipo de inserción laboral, como podréis comprender. Además,
veremos las limitaciones que la definición de incapacidad permanente absoluta tiene. Por lo tanto, yo conozco personas que tienen gran invalidez, pero no se dedican a una vida laboral al uso. Veremos ahora cómo lo hacen estas personas. En color verde os marco aquí la incapacidad permanente parcial. Es el tipo que menos limitaciones tiene, pero por un lado es la que menos se otorga porque requiere una serie de características que la hacen difícil de plantear en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque significa que la persona va a quedar incapacitada, pero solo en un 33% de las tareas de su puesto de trabajo, el mismo que tenía antes de estar de baja. Entonces va a reincorporarse a su puesto de trabajo previsiblemente, pero con esa disminución en sus tareas. La figura de la incapacidad permanente parcial se creó para compensar una pérdida de funcionalidad y la intención que tiene es, en definitiva, que la persona vuelva a su trabajo y fomentar la inserción laboral en estos casos. Pero, como os digo, es una situación que yo no veo mucho. No conozco muchos casos de esto porque son situaciones en las que se tiene que tener muy claro que la disminución en la capacidad funcional es menos de un 33% o justo un 33%. La manera en la que se cobra es mediante pago a tanto alzado que corresponde a 24 meses de tu base regular. Y tienes que tener en cuenta que si lo que te llevó a la incapacidad permanente parcial es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es decir, una contingencia profesional, no requiere tiempo de cotización previo. Si por el contrario lo motivó una enfermedad común, pues entonces necesitas un tiempo que sea por encima de los 1.800 días cotizados de los 10 años previos al final de la incapacidad temporal que tuviste. ¿Y qué pintamos nosotros en el servicio de prevención en todo esto? Bueno, pues a nosotros se nos puede presentar una persona trabajadora en incapacidad permanente parcial que por esa disminución funcional en sus tareas pues necesite pasar por nuestro servicio y por nuestro reconocimiento médico, en este caso sería por ausencia prolongada, y veríamos de qué manera adaptar o quizás no adaptar el puesto porque algunas veces pues no se necesita hacer ninguna adaptación, la persona se desenvuelve perfectamente, pero sería muy recomendable y de hecho para la mayor parte de los puestos de trabajo es bastante una necesidad que además el empresario insiste mucho en que se cumpla, pasar por un reconocimiento médico por parte de Medicina del Trabajo para saber si procede a adaptar el puesto o al menos que te vean y decidan si estás bien para poder trabajar como hasta ahora o necesitas alguna modificación. Tened en cuenta que exceptuando esta, todas las demás variedades de la incapacidad permanente van a consistir en una pensión mensual que va a ser de carácter vitalicio. Conforme vayamos acercándonos a la edad ordinaria de jubilación, hay aspectos que van a tener que cambiar a nivel de pues, las cotizaciones y toda la situación. Pero este tema os recomiendo que lo discutáis caso por caso, individualizando todo con vuestros asesores fiscales, con abogados laboralistas, al igual que como os había dicho antes, porque todo lo que tiene que ver con el cálculo de vuestros dineros no me corresponde a mí porque yo de eso no entiendo mucho. Yo os vengo a contar aspectos muy generales. Vamos a ir ahora al escenario más habitual que me encuentro yo y que en general se encuentra en la mayor parte de los servicios de prevención en España y que es por el que más nos preguntáis con diferencia. Me han concedido la incapacidad permanente total. A esta le corresponde, según mi semáforo, pues el color ámbar. La vamos a representar aquí. Bueno, en esta situación se nos pueden dar dos situaciones fiscales, tributarias, dependiendo de la edad que tengamos y de los requisitos de cotización que tengamos asumidos en cada caso. Lo primero que quiero que tengas claro es que con la incapacidad permanente total no vas a poder ejercer la profesión que tenías, ni tampoco ninguna de su mismo grupo o que sea interpretable como parecida a la que tú desempeñaras. Esto puede ser relativo y un poquito confuso. Lo que sí se fomenta es que puedas reinsertarte a el empleo en alguna otra profesión, para lo cual tendrás que ver en qué puedes estar cualificado y en qué tipo de sector te interesa, si es que te interesa reinsertarte a el mundo laboral. Como veréis, esto es muy relativo, pero yo me dedico a ver gente y hay gente que es muy joven y tened en cuenta esto. Si tú eres menor de 55 años vas a cobrar el 55% de la base reguladora y esto para muchas personas es muy poco. Necesitan más para poder continuar con su vida normal. Si eres mayor de 55 años y cumples algunos requisitos de cotización, como antes te decía, vas a cobrar la incapacidad total cualificada, que consiste en un 75% de esa base reguladora. ¿Por qué se hace esto? Pues porque la Seguridad Social interpreta que a esa edad y con esas limitaciones funcionales que se presumen que tú tengas, lo vas a tener muy difícil para regresar a ningún tipo de trabajo. Y entonces se ha determinado así. Pero como os digo, pues es un límite de edad totalmente arbitrario y decidido por las leyes. En ningún caso yo pienso que justo a los 55 años empiecen a pasar una serie de cosas a nivel médico. No tiene nada que ver con eso. Es un límite que se estableció de forma totalmente convencional y arbitraria. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora nos han concedido este 55% de la base reguladora o este 75% si somos de los de la total cualificada. ¿Y qué va a pasar con nosotros a continuación? Bueno, entonces tendremos que plantearnos si realmente queremos hacer algo más por nuestra vida laboral y algo más por reinsertarnos al mercado laboral. Hay empresas que, en previsión de esta situación, han diseñado convenios para que las personas que tienen una situación de incapacidad permanente total puedan regresar a esta misma empresa
en función de una nueva contratación, totalmente nuevo, y en un grupo profesional que no es el mismo que el que antes tenían. Normalmente esto es muy típico del sector público. Esto, si tú tienes interés, debes preguntarlo en tu empresa porque existen convenios en todo tipo de sectores donde esto se puede hacer. Requiere algunos fundamentos que te voy a contar a continuación. También es muy importante destacar que si tú estás cobrando la total cualificada, si deseas mantener ese 75% de la base reguladora, no vas a poder estar trabajando en nada ni tampoco cobrando la prestación y el subsidio por desempleo, ¿vale? No se vale porque en todo caso tienes que estar en una situación de no activo laboral. Además, el número de pagas que tú recibas dependerá de la causa principal que te haya llevado a estar en incapacidad permanente. Con lo cual, encontraremos que cuando tenéis una situación de enfermedad común como causa de vuestra situación, vais a cobrar las 14 pagas. En julio y en diciembre vais a cobrar la paga extra. En cambio, cuando sea una contingencia profesional, se hace un prorrateo de estas pagas extra en 12 pagas. Quiero que conozcas también que existen los llamados complementos a mínimos y son en algunos casos en los que la base reguladora no alcanza del todo el mínimo que se requiere por ley y se trata de porcentajes que son muy bajos, entonces se intenta asimilar a la situación del salario mínimo interprofesional o de las pensiones mínimas, mejor dicho, porque esto es una situación de pensión mínima. Bueno, y todo esto en el mundo laboral, ¿qué significado tiene? Pues con una total no puedo trabajar en lo que antes trabajaba. Es posible que durante toda mi carrera me haya dedicado a formarme solo y exclusivamente para mi profesión y a lo mejor no sé desempeñar ninguna otra, a lo mejor no tengo experiencia en otra cosa. Tampoco voy a poder trabajar exactamente en el mismo sector. Por otro lado, también es muy importante destacar que cuando se os concede la incapacidad permanente total, esta viene añadido ya de por sí un baremo del 33% de discapacidad. Pero, ojo, quiero que le pongas atención a esto. No es el mismo tipo de baremo que te habría concedido el centro base, como si tú fueses a solicitar la valoración de grado de discapacidad por tu cuenta. No, el que concede el INS tiene otra intencionalidad claramente marcada. Esto se hace así para que tú, con tu situación, puedas acceder a procesos selectivos, a empleo protegido y a este tipo de lugares en los que por tu situación de una disminución de tu capacidad funcional vas a tenerlo más fácil dentro de lo que cabe para poder acceder a algún trabajo. En el anterior vídeo que hicimos os puse aquí el ejemplo pues, de nuestras empresas más conocidas de empleo protegido que dan cobijo laboral y dan una perspectiva profesional a personas que se han quedado con una total muy pronto en la vida. Esto comenzó de la mano de la Organización de Ciegos en España, de la ONCE, y hay muchas otras que se han sumado a esta iniciativa de empleo para personas en esta situación. Hay muchas opciones y por supuesto esto depende de la persona también, si es el caso, pues te tendrán que entrevistar y ver cuáles son tus fortalezas y ver cuáles son las áreas en las que tú puedes tener un mayor desempeño, porque estoy convencida de que algo se puede hacer por cada una de las personas que solicitan en el caso de tener la total, porque con la total, que no es el grado más extremo, alguna capacidad podremos tener. Y es aquí donde solemos entrar nosotros en medicina del trabajo, en establecer qué capacidades son las que a la persona le han quedado. También es muy frecuente que nos consultéis cuando vais a acceder a oposiciones y a planes especiales de empleo, como os decía. Quiero también decirte que si prevés que te vas a poner a trabajar o que vas a hacer cualquier proceso selectivo para una categoría profesional, es muy importante que de esto tú informes al INS. Muy importante. ¿Por qué? Pues porque si el INS no está informado, no va a poder establecer si eres compatible con este desempeño de una nueva actividad profesional y esto le puede llevar a pensar que no vas a necesitar nunca más esa pensión. Entonces, yo te lo digo porque conozco casos en los que se ha retirado la pensión porque la persona no notificó que estaba trabajando. Esto es más frecuente que ocurra con la incapacidad permanente absoluta, que es la que veremos a continuación. Como resumen, te diré que no siempre la puerta está cerrada a volver a tu empresa. Eso sí, probablemente lo tengas que hacer a través de otro cupo de empleados, otro sistema de oposiciones en el caso de ser del sector público y claramente en otro grupo profesional que nada tenía que ver. Es muy habitual que os presentéis pues, en oposiciones donde haya unas tareas más administrativas o la perspectiva de trabajo sea a nivel más procedimental con pantalla de visualización de datos y este tipo de puestos, ya que la mayor parte de las lesiones que al conjunto de la población la llevan a padecer una incapacidad permanente total son de tipo musculoesquelético. Ojo que no son las únicas y por eso tendremos que ver qué opciones quedan porque no todo el mundo va a tener las mismas secuelas en función de lo que le haya pasado. Es que cada persona, como os digo, siempre es un mundo. Y en caso de que no puedas regresar a la empresa donde antes estabas, pues te animo a que por lo menos intentes acceder a algún plan de empleo, algo
Algo habrá para ti. Yo siempre he pensado que hay un qué para cada quien. La cosa es encontrarlo. Tengo personas que incluso han empezado a hacer actividad por cuenta propia en algo que antes no habían podido desempeñar porque perdieron su trabajo principal y esto supuso para esas personas una especie como de liberación porque empezaron a cumplir sus proyectos desde una perspectiva diferente. Dentro de todo lo malo que les ha pasado, ahora tienen algo bueno y pueden ser empresarios a su manera. Lo único es que esto es un camino que no es para todo el mundo, como te puedes imaginar. Yo te cuento casos que he conocido para inspirarte y darte ideas. También quiero advertirte que si eres una de estas personas que cobre la total cualificada y te vas a poner a trabajar, mientras dure ese contrato regresarás al 55%, porque el INS asume que si ya estás trabajando no necesitas ese 75%. Cuando el contrato finalice, pues entonces volverás al 75% que antes tenías. Pero si no conocías esto, ya te he informado de que esto es así. Ya hemos llegado al último grado que lo vamos a expresar en el color rojo de nuestro semáforo. ¿Y por qué en el color rojo? Pues porque es el que más limitaciones tiene. Y para nosotros en salud laboral significa una situación en la que no vamos a poder interceder para vosotros porque se supone que estas personas no pueden estar en activo laboral. Y es que las personas a las que les han concedido la incapacidad permanente absoluta no pueden trabajar en nada. Y de esta manera lo que cobran es una pensión vitalicia, que consistirá en el 100% de su base reguladora hasta los cálculos que correspondan a la edad de la jubilación. Y el número de pagas son los mismos que os expliqué con la incapacidad permanente total, las 14 pagas en el caso de la enfermedad común y las 12 pagas prorrateadas en el caso de la profesional. Esta pensión de incapacidad permanente absoluta tiene una ventaja fiscal muy importante y es que está exenta de RPF. Y ahora vamos a hablar sobre esta frase tan lapidaria de que no se puede trabajar en nada, en ningún caso. Bueno, ¿es esto cierto del todo? En general, en todo lo que sería la clasificación nacional de actividades empresariales o de actividades profesionales, donde están enumerados todos los trabajos, pues observaremos que a rasgos generales sí es cierto, es que no se puede trabajar en nada. Pero existen, en algunos casos muy concretos, aquellos trabajos que se llaman mal llamados, a mí no me gusta llamarlos residuales, me parece un poquito despectivo, pero serían trabajos protegidos, entre comillas. Hay centros especiales de empleo donde hay personas a las que les han concedido la absoluta y están allí. Pero he de decir que las tareas que más destacan en este grupo de personas son las actividades de carácter voluntario, algunas de carácter terapéutico, también en intervención con grupos a los que, por ejemplo, pues con gente que les ha pasado la misma enfermedad, no se considerarían actividades profesionales al uso y, bueno, los voluntariados también están dentro de estas situaciones. En todas estas actividades que hemos dicho es obligatorio notificar al INS porque si por alguna casualidad el INS se entera de que nosotros con la absoluta estamos trabajando o haciendo algo que ellos puedan interpretar como trabajar, y ahora me diréis, ¿y cómo pueden enterarse? Pues ya sabéis vosotros que el INS tiene gente que son detectives y que saben estas cosas porque lo ven. Si por alguna razón se enteran de que alguien está desempeñando actividades, aunque tú sepas seguro que no son nada, que son perfectamente compatibles, que tal y que cual, te pueden retirar la pensión, ¿vale? Muy importante porque si el INS dice que te retira la pensión es que te la retira. Te inicia de oficio una revisión de grado y te llega otra vez una notificación a casa que en este caso pues es bastante temible. Y es que, amigos, al igual que la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente absoluta también está sujeta a revisiones periódicas por el INS. No es una situación que para muchas personas pudiera ser todo el rato constante y todo el rato definitiva. Cada vez el INS hace más revisiones de todas las personas que tienen estas situaciones. Por lo tanto, siempre ten en cuenta esto. Antes os dije que hay muchas clasificaciones de que la gran invalidez está aquí, pero yo la asumo como un grado extremo de la incapacidad permanente absoluta y a nivel laboral os he dicho que apenas tiene repercusión porque yo no veo gente en estas situaciones que sea compatible con estar en un trabajo de los que convencionalmente vemos. Pero, ¿dónde sí podemos ver a personas que tengan tanto la absoluta como la gran invalidez? Bueno, pues están presentes en muchos ámbitos de la vida diaria. Sobre todo la que yo más he visto, desde luego, la que creo que es la más frecuente, es la gestión del patrimonio. Hay muchas veces que estas personas, pues, para poder tener un estilo de vida un poquito más elevado, pues se dedican a gestionar alquileres y demás bienes inmuebles. Esto, pues, les puede ayudar fiscalmente a tener una mejor situación en el caso de que su base reguladora fuese muy baja, eventualmente. Además, muchos de ellos participan en creación artística, creación literaria. También es frecuente encontrarlos, pues, en charlas, en coloquios, en actos sociales. También se les convoca como expertos en muchas cosas, sobre todo pues si antes participaban en estos mundos, ahora también tienen esa oportunidad. Claro está, mientras la situación funcional de cada una de estas personas les permita hacer según qué actividades, obviamente. También se puede considerar como una posibilidad las pequeñas subastas pues, de arte y de este tipo de cosas, aunque bueno, pues todas estas historias también conviene notificarlas al INS para que vea claramente que lo que hacemos es compatible con nuestra situación de incapacidad permanente absoluta. Por supuesto, también están presentes en redes sociales y también pueden hacer actividades pues, de counseling, mentoría y todo lo que se os pueda ocurrir a este nivel.
Y ahora ya damos por terminado nuestro viaje por todas las incapacidades, desde la temporal hasta la permanente, con todas sus variedades, con todos sus detalles. Hemos derribado algunos falsos mitos, algunos hemos explicado que sí son ciertos y pronto haremos más vídeos comentando algunos aspectos que aún nos han quedado en el tintero, pero que son demasiado largos para contarlos únicamente aquí. Quiero recordarte que si has llegado hasta el final te lo agradezco mucho, me ayuda mucho a seguir haciendo todo este contenido para ayudaros a entender mejor cómo funciona este mundo que tantos quebraderos de cabeza nos ha ocasionado a todos. Recordarte que aunque no sea para ti, este tema preocupa mucho a las personas que tenemos en nuestro entorno y si no se conoce bien puede llevar a cabo pues con muchos disgustos y puede hacer que las personas lo pasen realmente muy mal, casi peor que por la enfermedad que han padecido. Por eso considero que explicarlo y entenderlo desde una perspectiva totalmente neutral como la que me ocurre a mí, porque como yo estoy ahí en medio de todo esto, creo que puedo explicaros de una manera más tranquila y sin necesidad de venderos nada todo lo que consiste este camino y qué retos nos podemos encontrar. Yo te animo a que si eres una persona que ahora mismo está en estas situaciones, he conocido personas que han podido regresar a hacer algún trabajo y que no todo está perdido. Es verdad que depende mucho de la vida que cada uno haya tenido antes y depende mucho de cómo nos relacionemos con nuestro trabajo. Por eso, tantas veces insisto en que es muy bueno cultivar una relación positiva con nuestra ocupación y tener la mente abierta para aprender cosas nuevas, porque en nuestro camino de la incapacidad hemos visto que todo el diseño de este sistema va encaminado a que la mayoría de las personas puedan hacer algo con su vida. Yo sé que muchas personas no desean volver a trabajar y eso es una realidad. De hecho, muchas de esas personas están muy cerca de mí y aunque yo intento no ponerme pesada, no insistir demasiado cuando veo que claramente no hay esa predisposición, a mí me gustaría que tú tuvieras presente que tu vida no tiene por qué haberse terminado y que se puede llegar a ser muy feliz con algún otro trabajo que a lo mejor no te esperas. Va a requerir un esfuerzo y va a requerir, por ejemplo, en muchos casos, que estudies algo nuevo o que te cualifiques para hacer alguna otra tarea. Pero ya te digo que he conocido personas que cumplieron su sueño después de tener la total y que esto les permitió crear algo que antes ni se habían planteado, como por ejemplo, pues obras de arte, empresas pequeñas, empresas familiares, darle un empujón a un negocio que antes jamás hubieran podido hacer, incluso aprender inteligencia artificial, aprender programación informática, hacer una carrera que antes jamás hubieran soñado, pues porque gracias a tener esa pensión les da tiempo y tienen tal vez un pequeño colchón de dinero para poder emprender caminos alternativos que te lleven hacia una mejor situación. Bueno, por hoy esto era todo lo que quería mostraros en este vídeo de todo sobre la incapacidad y los caminos y las opciones que presenta. Puedes encontrarme en todas mis redes sociales, aquí te dejo mi tarjeta de contacto, intentaré resolver todas las dudas que tengas al respecto, aunque bueno, para casos complejos y casos particulares, como siempre te animo a que lo comentes con los médicos que llevan tu proceso asistencial y en el caso de ser asesoría jurídica, pues te remitiré a los abogados especializados y a los técnicos, en este caso de la Seguridad Social, en el caso de que tengas dudas con respecto a la cuantía de las pensiones o a los derechos que tú tengas. Muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo con mucho más contenido relacionado con el mundo del trabajo y con el mundo de la salud. Que tengas un excelente día y hasta pronto.